Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Live Well, donde estamos viendo diferentes temas y herramientas y sobre todo grandes casos que nos llevan a nuestro bienestar integral en mente, cuerpo y alma. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que afecta totalmente nuestra salud emocional, sobre todo nuestra mente, afecta nuestras decisiones y sobre todo nuestra relación con el dinero. Vamos a hablar de la salud financiera y para eso tenemos a una persona que yo creo que es la mejor en México definitivamente, que trabaja estos temas, que nos ha educado a través de unos libros maravillosos. Ahorita nos va a platicar de ellos. Bienvenida, Sofía Macías. Hola, Lili, muchas gracias. Tanto gusto que estés por acá. A mí también, justo llegando aquí estaba platicando con las diferentes personas que me he topado que pues Tijuana es uno de mis lugares felices, que siempre me han recibido muy bien, que es un lugar que además tiene una gran historia con el Pequeño Cerdo Capitalista, porque la primera gira del Pequeño Cerdo Capitalista fue aquí. Entonces eso para mí tiene mucho valor sentimental y emocional y estoy muy contenta de ser, en este caso, parte del Holistic Fest y poder hablar de qué hacemos con nuestra salud financiera, porque es tan importante empezar a tomar decisiones desde otra óptica. Y sobre todo no huirle al tema del dinero, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo veo que muchas veces la gente que dice, oye, yo estoy buscando enfocarme en mi salud, estoy buscando tener una vida espiritual completa, no puedo ser materialista. No puedo... Es uno de los grandes tabús, que el bienestar, la parte espiritual se pelea con el dinero. Y claro que no, o sea, lo estamos bloqueando. Claro, y además yo creo que al final... Hay una anécdota de Pequeño Cerdo Capitalista que a mí me parece un gran ejemplo. Cuando salió el libro y se presentó en una librería en Gandhi, en la Ciudad de México, en la fila, mientras las personas estaban formadas para entrar, había una chica que estaba recabando firmas para Greenpeace. Y de repente, pues yo la veía recabando firmas, pero nada más. Y de pronto, cuando ya se había acabado la presentación y estábamos en la firma de libros, llega con su libro. Y me dice, yo, ¿para quién eres? No sé qué. Y le pregunté un poco, oye, ¿tú por qué quieres leer este libro y demás? Y me dijo, mira, yo soy activista de Greenpeace, pero entendí, después de que te escuché en la presentación, que si yo me organizo mejor con mi dinero y también empiezo a ver oportunidades del dinero, voy a tener más dinero para donar a Greenpeace. Y voy a tener más dinero para las causas que me importan. Entonces, totalmente. Yo creo que al final... evidentemente el dinero no tiene que ser como la parte central, lo que gobierne tu vida, pero si nosotros no le damos un lugar justo, ¿para qué también? Claro, un propósito, pero si nosotros no le damos un lugar a nuestras vidas, si no le damos tiempo, irónicamente empieza a acaparar horas de tu vida, empieza a dañar tu salud física y mental. Lili, esto es impresionante. El INEGI hizo una encuesta de salud financiera y el 60% de las personas en México tienen niveles de estrés entre medio y alto por temas de dinero. Totalmente, porque aparte no tenemos esa cultura realmente de manejar el dinero, de las finanzas, de cómo organizarnos financieramente, cómo ahorrar, y no se diga cómo invertir. Claro, que ahora vamos a tocar un poquito de todo. Pero sí me gustaría, Sofía, perdóname, que por si hay alguien por ahí que no te conozca, hablarás un poquito de quién es Sofía y cómo llegaste aquí, porque es una autora de grandes libros que ahorita van a escuchar y conferencista y nos está educando, reeducando en la parte financiera, pero me gustaría que conocieran un poquito más de ti. Pues es muy curioso porque yo empecé en el mundo del periodismo financiero, yo soy periodista de formación, pero de repente me pasaba que mucha de la información que llegaba yo a contar el periódico, a lo mejor las notas no podía reflejar yo todas las cosas que sí aprendía, que decía, oye, de repente iba a hacer una entrevista y una persona me contaba que no hay que ahorrar lo que nos sobre, porque nunca nos sobra el dinero. ¿A ti te jamás? Claro que no. Jamás, ¿no? Y ese es el error número uno. Lo importante del ahorro no es cuánto ahorras, sino cuándo lo haces. Si lo haces al principio, cuando recibes tus ingresos, y además lo pones, o sea, si lo puedes hacer automático y que ya se vaya a otra cuenta, que no lo tengas disponible, es mucho más sencillo ahorrar. Y eso yo dije, claro, pues quítame lo que me lo gasto. Y entonces de pronto esa información no la podía escribir en el periódico y empecé a escribir un blog en 2008, imagínate. Y justo fue en febrero de 2008 y para el verano explotó una de las crisis financieras más importantes de la historia, la crisis financiera global por las hipotecas subprime, claro, las hipotecas basuras en Estados Unidos. Y pues yo seguí escribiendo y entonces yo sí creo que el éxito siempre o las oportunidades te encuentran trabajando.
Y mientras yo estaba ya estudiando otra cosa, estaba estudiando una maestría en negocios en Francia, me llegó un correo electrónico, primero de un lector que me decía, oye, porque yo empecé a hacer el blog del Pequeño Cerdo Capitalista, oye, reseñaron tu blog en una revista de una aerolínea. Y yo, qué bien, pero ya hasta ahí quedó. Pero resulta que esa casualidad fue una de las casualidades más importantes en mi vida, porque en ese vuelo iba Fernando Esteves, que era el director de Santillana. Y nada es casualidad. Diosidencias, como dicen, ¿no? Así es. O serendipities. Y el caso es que él vio la reseña y literal se bajó, arrancó la página y se bajó, le dijo a su equipo, pregúntenle a esta niña si quiere escribir un libro. Pequeño Cerdo Capitalista sale en 2011 y fue una locura. Las primeras 3 semanas, el primer tiraje se agotó completamente, empezó a haber reimpresiones y al final pues también llegaban más preguntas de los lectores. Entonces, después de Pequeño Cerdo Capitalista, que hablaba de ahorro, una pincelada también del tema de presupuesto, inversiones, seguros, retiro, o sea, todo lo básico de las finanzas personales. Escribí en 2013 un libro de inversiones, Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones. Empecé a hacer agendas cada mes, porque yo me digo cada año, porque me di cuenta que la gente, pues a lo mejor le entraba la información, pero no eran constantes, ¿no? Entonces esta era la manera de ponerlo en práctica. Y pues ahora justamente, después de ahí hubo una transformación importante en mi vida, porque yo a los 30 creía que era una persona súper organizada, que tenía todo bajo control, pero la vida adulta todo nos revuelca, ¿no? Y mi revolcón vino del lado que menos lo esperaba, la verdad. Mi papá siempre fue una persona con una memoria extraordinaria, buenísimo para los números, todos los datos históricos, y de pronto empezó a perder vocabulario, pero de una manera muy, muy rápida, y de repente como que empezamos a encontrar que en la casa, no sé, que la caja de herramientas estaba en su baño y que había un sartén metido en donde no era, o sea, cosas muy extrañas. Y pues hubo 4 palabras que a mí me cambiaron la vida, ¿no? Llegamos con el neurólogo y nos dijo, pues tu papá sí tiene 62 años, pero tu papá tiene demencia. Y entonces ahí todas las decisiones y toda esta información y todo esto que tenía, si bien me había servido para construir una estabilidad, pues yo no estaba tan preparada para tomar decisiones sobre su salud, claro, sus propias finanzas y los cambios que esto también traían para la familia, cuando pues también tienes el corazón roto, ¿no? Entonces, claro, entendiendo todos estos cambios de la vida, y que también mis lectores tenían nuevas dudas, porque pues también crecieron, también a lo mejor tenían parejas y tenían que hablar del dinero en pareja, o tienen papás como yo que o están enfermos o fallecieron, o tienen que afrontar el retiro sin haberse preparado, o están con la decisión de, oye, ¿cómo le voy a hacer para comprar casa con un mercado que está tan caro? O incluso la salud, ¿no? El tema de los seguros, o el tema de cómo funciona el IMSS, cómo funcionan las cosas. Y entonces justo por eso escribí Finanzas para la vida adulta. Y la verdad, yo he tenido una vida como escritora muy peculiar, porque pues he tenido muchas oportunidades. En algún momento se adaptó Pequeño Cerdo Capitalista para España, y justo este año fui a firmar libros a la Feria del Libro de Madrid, fue muy bonito. Y también hubo una adaptación de Piccolo Porco Capitalista. Entonces es una serie que desafía muchas cosas, porque decimos en México la gente no lee, pero esta serie tiene más de 800,000 ejemplares en su haber, ¿no? O sea, ya hay más de 800,000 personas, más los pirata, ¿no? Que también hay mucho libro pirata, que en algún momento han comprado Pequeño Cerdo Capitalista, lo han regalado. Y a mí me da mucho gusto, porque cuando regreso a los lugares donde he estado antes, la gente, ahorita pasé por Síntesis, por ejemplo, y me decía alguien ahí, ¿no? Yo desde la primera vez que viniste empecé a hacer quítame lo que me lo gasto, yo sé mi agenda. Entonces yo creo que a veces el proceso es lento, pero sí la gente, cuando encontramos eso que nos pasa aquí... Amé tu agenda, amé tu agenda, y también leí el libro del Cerdo Capitalista hace muchísimo. Y sí, te caen muchos 20. O sea, yo me acuerdo de hace mucho el primer libro que leí de finanzas, era el típico Padre Rico, Padre Pobre. Claro. Pero era el que empezabas a escuchar el tema de inversiones y empezar a ver desde otro punto de vista, porque desgraciadamente no tenemos educación financiera. O sea, llevamos todo un sistema educativo y puedes tener hasta posgrado, maestría, y no llevas finanzas, siempre es una embarradita lo que te das. Sí, y eso es muy curioso. Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos, tengo un curso que se llama Retos Financieros, que es un programa continuo, y tenemos un montón de alumnos que son profesionales de la salud.
que son biólogos, que son dentistas, que son doctores, algunos tienen maestrías, tengo una con doctorado, y justo me decían, oye, digo, obviamente hay de todas las profesiones, pero ellos me parecen muy particulares, ¿no? O sea, justo la del doctorado era chistosa porque ella se acercó a las finanzas porque se le acababa la beca de investigación y entonces se dio cuenta que no sabía nada del dinero, ¿no? Entonces, como un recurso con el que nos peleamos desde que somos chiquititos, o sea, yo tengo un nene de 4 años y él ya negocia conmigo, ¿no? De que si le compro el carrito, que si no, y entonces yo le digo, bueno, te pongo tanto, pero tú me das tanto y si cuesta más de esto, te cobro intereses llegando a la casa, ¿no? Buenísimo. Para que aprendas sobre el uso de los recursos ajenos. Y desde que eres muy chiquito usas el dinero y si tú te mueres y no organizas tus finanzas, sigues teniendo vida financiera aunque tú ya no estés físicamente en esta tierra, ¿no? Entonces, no podemos estarnos peleando, así como también nos tenemos que educar de salud, como tenemos que aprender a cuidar nuestra salud, no podemos estarnos peleando toda la vida con algo que vamos a lidiar día a día, ¿no? Entonces, creo que hay hábitos muy importantes que todo el mundo, a lo mejor si no vas a hacer todo, hay unos 4 o 5 hábitos que son muy importantes para las personas. Hay algo que es muy chistoso cómo conecta con las diferentes áreas de la salud, pero por ejemplo, tener metas, Lili, no sabes lo importante que es. Porque la gente muchas veces no organiza su dinero porque no tienen por qué. Entonces, tener metas claras y bien definidas es importante. Ahorrar en cuanto recibes tus ingresos y no al final. Y ahorita la verdad es que antes nos quejábamos, yo decía, bueno, pues cuando a lo mejor CETES pagaba 3% anual, pues yo que iba a andar convenciendo a la gente de que ahorrara, pues era difícil, ¿no? Porque decías, oye, no me da ¿Por qué nada. no sabemos eso, Sofía? Claro. Hay mucha ignorancia en el tema. Por ejemplo, y te lo digo, yo en el medio en el que estoy, ganan un dinero emprendedoras o empresarias y ¿qué hago con él? Pues invertir acá, no invertir en su mismo negocio. Sí. Pero de repente no saben a dónde invertir, que les pueda producir, a dónde ponerlo a trabajar. Entonces Y pusiste el mejor escenario, porque a veces ganamos y nos vamos de vacaciones con la familia, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. Pero es usarlo en lo que necesito de urgencia y no a lo mejor usar otra decisión que sea más estratégica, claro, ¿no? Sí, y ahora que te decía esto de las tasas, o sea, cuando yo empecé a hablar mucho de ahorro, las tasas eran muy bajas, pero ahorita, por ejemplo, en México existen las sociedades financieras populares, que hay algunas, tienen un tope, o sea, normalmente estas tasas promocionales son hasta 25,000 pesos o algo así, pero hay otras que incluso con montos te siguen dando, no eso, pero te dan, por ejemplo, estas las UFIPOS te dan 15% anual hasta 25,000 pesos o 10% anual hasta mucho más que cualquier banco. Claro, y hay bancos, de los bancos nuevos, que hasta 200,000 pesos te pagan el 7-8% anual. O sea, el tema es también buscar esa información, porque pues, hasta para una emprendedora esas cuentas incluso están a la vista. Entonces, de dejar tu dinero parado, que no lo vas a usar en ese momento, a que te esté generando algo, oye, a nadie le va a caer mal un 8% más de ganancias en su negocio, por al año. Entonces, entender estas cosas, también el tema del crédito, entender, sobre todo, creo que es muy importante usarlo a nuestro favor cuando somos emprendedoras, porque tenemos los extremos, ¿no? Las que se endeudan por consumo y luego ya no quieren saber nada de las deudas, o las que en su familia, en su entorno hubo deudas y nunca quieren pedir crédito. Entonces, al no tener crédito, tu crecimiento va a ser más lento. Claro. Si tú estás teniendo demanda, si tú ya tienes una facturación constante, si tienes clientes constantes, si tienes ganancias, o sea, es como casi nos quedamos como de puesto del mercado de, ay, no le puedo vender todo porque si no, ¿qué vendo, no? Claro. Esa es muy típica. Totalmente. Y ahí, ese es un problema me faltó aprender a usar el crédito, ¿no? Entonces, ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, usar el crédito a tu favor, investigar instrumentos de inversión que ni siquiera se me pierdan, no se preocupen. En la cuenta de Pequeño Cerdo Capitalista de Instagram, todos los meses publicamos cuáles son las mejores tasas que hay en sociedades financieras populares. Y también empezar a pensar en el tema del futuro, porque muchas emprendedoras, yo entiendo que cuando llevas un negocio es muy difícil pensar a futuro porque sí tengo que resolver ahorita. Pero cuando ya tu negocio alcanza estabilidad, también tienes que empezar a pensar que a lo mejor no toda la vida vas a vivir del negocio. Y esto significa 2 cosas. La primera, que tienes que empezar a ahorrar para tu retiro, porque además, dependiendo cómo estés tu estructura fiscal, pero en muchos casos podrías ahorrarte un dineral de impuestos y la verdad es que sí hay que pagar los impuestos justos, pero tampoco de más. Entonces, eso son deducciones que puedes hacer para pagar menos impuestos, pero también hay que pensar a veces a futuro.
ahorita hay una tendencia de que mucha gente que son baby boomers o generación X están empezando a retirarse, incluso gente que es emprendedora, y cerrar negocios que hoy tienen flujo, tienen clientes, pero no tienen a quién dejárselos. Entonces, de repente hasta pensar, oye, yo cuando me retiraría, a lo mejor puedo vender mi negocio. Si mis hijos ya no lo quieren, si es que tienes hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, o si alguien no tiene hijos, pues yo ni voy a tener hijos. Entonces, eso puedes llegar incluso a una negociación donde la persona le puedes vender tu negocio, seguir teniendo ciertos flujos, que sea como casi parte de tu plan de retiro, y es mucho menos riesgo para la persona que lo compra, porque no tiene que emprender de cero. Claro, totalmente. Entonces, algo que a ti te costó tanto tiempo construir, que le pusiste tanto corazón, tanto empeño, pues qué bonito que pudiera vivir más allá de tu trayectoria laboral o de tus años más productivos. Así es. Es que también tenemos, aparte del desconocimiento que hay muy grande, digo, yo lo veo mucho con el tema de las emprendedoras, pero ahora también en este tema del bienestar hay muchos terapeutas, hay muchos que están emprendiendo proyectos de bienestar y tenemos todo el conocimiento del mundo en las herramientas que dan, que ofrecen para ayudar. Pero de repente esta parte del dinero, de cómo crecer su proyecto de negocio, de cómo realmente trabajar para que el dinero empiece a producir también, no se sabe, se desconoce muchísimo, Sofía. Claro. Es una cosa increíble y es una decisión de realmente entender que te puede llevar al éxito o también te puede llegar a cerrar tu negocio rápidamente, ¿no? Claro, y lo vemos. Porque muchas veces un profesional del bienestar o de la salud en cualquier campo, pues lo que tú dices es, ay, pues yo sé mucho de bienestar. Sé mis herramientas, sé, ¿no? Mi oficio, soy el mejor, claro, la mejor, pero el negocio es otra área. Entonces, incluso si tienes un buen socio financiero, o sea, quien sí lleve las cuentas, tú tienes que tener nociones. Claro. Porque si no, pues no puedes tomar las mismas decisiones. Me acuerdo mucho que encontré justamente hace poco estuve en el podcast de Marimar Guerra, que ella es una especialista en longevidad y en diferentes temas, también lleva algo de medicina estética y demás. Y ella decía que ella tuvo un socio y el socio le decía, pues mira, la primera regla es que le vamos a cobrar a todo el mundo. Tus horas y el consultorio y los insumos tienen precio. Entonces, así venga tu hermana, tu cuñada, tu mamá, tu tío, lo que sea, si quieres hacerles un descuento en tus servicios, a tu parte mano de obra, bien, pero lo de aquí se sigue cobrando, porque pues también de repente eso es como que... Sí, claro, ahí se van esas saliditas, esas salidas de dinero, ¿no? Entonces, claro. Y amigo es el que también apoya tu emprendimiento. Exacto, no descuento, totalmente, ¿no? Es el primero que tiene que estar ahí apoyándote. Claro, porque sabe que estás pues teniendo un esfuerzo, ¿no? Y la otra cosa que le dijo es, de lo que entra, no todo es para gastarse. Tienes que tener siempre una reserva. Y eso a ella le ha permitido que su consulta crezca, que pueda dar más servicios, que pueda diversificarse. Entonces, yo creo que tenemos que entender que nuestra misión se puede expandir y el bienestar que le podemos generar a más personas, nuestro impacto se puede expandir cuando tenemos organización, cuando nos acercamos a los temas del dinero, cuando vemos el dinero como una herramienta de llevar más bienestar a las otras personas, porque claro, si tú cobras bien, si tú tienes bien tus cuentas, si tú vas haciendo reservas, claro que vas a poder invertir mejor en tu negocio, en tener la mejor capacitación, el mejor equipo, la mejor atención, o sea, las cosas que realmente necesitas para que el negocio le dé el mejor servicio posible, que haga, y no digo servicio en términos comerciales, sino en los términos de servir a otras personas que puedes tener. Entonces, yo creo que es muy importante que sí empecemos por cosas básicas, o sea, tenemos que aprender a separar nuestras finanzas, ¿no? Las personales del negocio. Y quien no me haga presupuesto personal estos momentos, este es tu llamado, esta es tu señal para hacer tu presupuesto personal. Por ahí hay que empezar, el presupuesto personal, todo. Todo. Y necesitamos ponernos un sueldo. Y a lo mejor cuando estás arrancando el sueldo es simbólico, porque casi estás metiendo más de lo que sacas en el negocio. Pero si tú no te estás poniendo un sueldo, entonces en ningún momento vas a saber cuándo ya el negocio te da a ti para vivir, o si tú emprendes ese negocio, lo creces y quieres ir a hacer otra cosa, ¿cómo vas a tener dinero para contratar a alguien más si tú nunca le pusiste un precio a ese trabajo? Exactamente. Entonces, esa parte es importantísima, tener 2 presupuestos. También algo que luego los emprendedores no cuidan mucho, hay que tener una salud crediticia y hay que tener un historial crediticio muy bueno, porque tu historial personal, ay, que se me olvidó pagar la tarjeta un día, pues eso está en tu buró de crédito. Ponte alarmitas, si eres muy distraída, distraído, pues ponte alarmitas, y hay que ser muy puntuales en nuestros pagos, hay que
realmente tener un cuidado con esto porque eso le puede restar oportunidades también a tu negocio. Claro, yo creo que aquí también son dos cosas. Esta es parte de la educación financiera indispensable y básica. Y lo que habíamos hablado, realmente esa educación la tenemos que aprender ya ahora grandes. No es algo que llevemos desde chicos. Qué importante sería que desde chiquitos empezáramos y a se educar. Puede. Exacto, empezar a perderle el miedo primero nosotros al dinero, empezar a hablar de dinero, empezar a pensar, que si estoy buscando bienestar, tener paz en mi vida, no lo voy a tener si tengo deudas, si estoy estresada con el dinero. Necesito tener esa tranquilidad que me lleve a las labores sociales o altruistas o las labores de sanación o las labores que sea que a mí me apasione. Claro. Pero no voy a poder darlas si no tengo tranquilidad emocional, definitivamente. Entonces, y nunca es tarde, pero tampoco es temprano. A mi hijo yo desde que tenía 3 años tiene domingo, por eso le cobro intereses cuando se sale de su presupuesto. Entonces él tiene su domingo y él lo administra y al principio de su domingo como que se sentía muy rico, a todo el mundo quería invitar. Entonces le dije, no, mijito, o sea, tenemos que tener un poco más de administración en esto, ¿no? Pero justo a veces nos da miedo hablarle a los niños de dinero porque creemos que no nos van a entender, que se van a preocupar, que van a ser materialistas, pero les tengo una malísima noticia. Tú sí le estás dando educación financiera a tu hijo, pero a lo mejor no es la que estás no estás siendo consciente, claro. Porque los niños imitan lo que tú haces. O sea, pues yo por eso, por ejemplo, cuando voy con mi hijo me cuido mucho de cómo compro y me cuido mucho de lo que le digo respecto a cuando tenemos o no, o sea, le digo así como, si no le quiero comprar algo, no le digo no tenemos dinero, le digo no es de nuestro presupuesto, no está planeado. Ojo con lo que decimos. Claro, porque él tiene que entender que hay un plan, que las cosas se planean, se separan. Y él tiene presupuestos para gastar desde muy chiquito. O sea, cuando éramos chiquitos, pues siempre que íbamos de viaje quería, quiero esto y esto. Hay una regla en mi casa. Tú, cada que salimos de viaje, tú te puedes comprar una cosa, el regalo que tú quieras, chico, mediano, grande, siempre y cuando quepa en la maleta, evidentemente, pero tú puedes comprar lo que tú quieras, pero solo va a ser una cosa. Entonces, eso les ayuda también a entender que hay un costo de oportunidad. Que si yo decido la cháchara horrenda que se me va a descuajeringar en 3 segundos, ya no me puedo comprar a lo mejor el carrito padre que me va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que hay que exponerlos a que tomen decisiones financieras desde muy chiquitos, hay que sentarlos. Hay muchos libros infantiles sobre este tema, hay uno de Value School que habla de la historia del dinero y otro sobre el tema del ahorro y del valor del dinero y el ahorro y la inversión, ¿no? Y hay un monstruito de la inflación y que se come los ahorros. Buenísimo. Entonces mi hijo de repente un día no quería cenar porque tenía miedo que se lo comiera el monstruo de la inflación, ¿no? Y yo le dije, no, mijito, a ti no te va a comer el monstruo de la inflación, a tus ahorros sí, pero a ti no. Y tiempo después tenía sentadas a mis amigas de 40 explicándoles el trueque y explicándoles cómo el dinero. Lean este cuento, por favor. Y muchos así, con cara de, a mí nunca me habían explicado esas cosas y una pulga de 4. Sofía, no hay algo que nos dé esa educación, lo estamos aprendiendo ya de grandes, nuestras generaciones, o a lo mejor ahora los jóvenes ya tienen más información y tienen más oportunidad y ahora con la comunicación que tenemos, pero a nosotros no nos tocó, ¿no? Claro, yo creo que era un tema muy tabú, Totalmente. Pero ahorita ya no es pretexto, porque cuando yo empecé a escribir Pequeño Cerdo Capitalista y el blog, había muy poquita gente, pero había poca gente que escribía del tema. Sí, casi no. Pero ahora tienes a la Conducef, tienes a Pequeño Cerdo Capitalista, claro. Ha hecho 200,000 canales de YouTube. Obviamente ahí es el problema contrario. Antes el problema era que no hay información, ahora es que hay un exceso y tienes que ir aprendiendo a discernir cuál es la información seria y cuál no, ¿no? Y siempre hay que verificar las fuentes más porque es el tema del dinero. Pero yo creo que ya hay muchos espacios, incluso aquí estamos hablando de salud, estamos hablando de salud integral, que el dinero sí que el dinero y el bienestar de la mano. Y mira, hay estadísticas, o sea, de lo que hablamos del estrés financiero, el 34% de la gente que ha tenido estrés financiero tiene síntomas físicos. Puede ser gastritis, puede ser hipertensión, insomnio, y la verdad es que es un tema muy importante para nuestro bienestar. Es una de las 3 causas más frecuentes de ruptura en las parejas. Total. Entonces, si tú preguntas en qué tiene que ver el dinero, pues en casi todas las áreas de nuestra vida. Entonces, parte de cuidar nuestra salud, parte de cuidar nuestro bienestar. Qué bueno que tengamos ahora ya más conciencia de la salud desde diferentes áreas, que sea todo mucho más funcional, que sea todo más holístico, que sea todo más integral.
pero el dinero también es una parte de esa salud. Por supuesto, totalmente. Y otro tema, para también ya ir cerrando el podcast, en la parte de inversiones, a mí ese es un tema que me encanta totalmente porque digo, ok, me encanta, me apasiona lo que hago, me encanta mi trabajo, pero yo no toda la vida voy a tener la fuerza que tengo ahora, ni la energía, y también ni la paciencia, y quiero también ya relajarme, descansar, estar más tranquila y necesito pensar cómo mi dinero empieza a trabajar por mí cuando yo ya no tenga esa energía. Claro. Porque mi negocio no puede depender de que yo esté bien o de que yo haga. No, para nada. Y justo esto es un proceso que se construye. Yo a la gente siempre les digo es, a ver, empieza por invertir en las cosas de más bajo riesgo y empieza a educarte, porque el tema de las inversiones no es difícil, pero es complejo. ¿Y qué quiero decir con esto? Si alguien te lo explica paso a paso, te va diciendo cuáles son los principios, qué es lo que nos gusta hacer, por ejemplo, en Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones, el segundo libro, o incluso en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista hay muchos videos de inversiones, vas a decir, está regalado, pero tiene muchas piececitas que encajar. Entonces, yo creo que 2 cosas con las que alguien puede empezar es, empieza con opciones de corto plazo. ¿Cuáles son las opciones de corto plazo? Invertir en, por ejemplo, la aplicación de CETES Directo, que no tiene comisiones y que es venta de los títulos de la deuda del gobierno mexicano a través de ellos mismos, sin intermediarios, sin nada. Y ahí puedes comprar desde CETES de 28 días hasta bonos de 30 años. Empieza por los CETES de 28 días, no te vayas a lo más difícil. Tienen otros instrumentos súper interesantes como UDIbonos, que sube cada vez que sube la inflación, pero empieza por CETES de 28 días. También puedes buscar, como comentábamos, las sociedades financieras populares. Si estás empezando a ahorrar, si tienes tus primeros 10,000, 25,000 pesos, esos son lugares ideales. Incluso puedes encontrar buenas tasas arriba de esos montos, pero yo no les recomendaría meter más de 200,000 pesos porque eso es lo que te cubre el seguro de las sociedades financieras populares. Y también, por ejemplo, hay casas de bolsa reguladas. Es importante que sean reguladas porque ya vieron todos los escándalos que se destaparon este año. El de Sandra Echeverría, por ejemplo, con el tema de Mextrade, o no me acuerdo cómo se llamaba la institución esta, que ni la institución eran unos asesores. Entonces hay que tener cuidado con que estén reguladas y eso lo puedes buscar en la Conducef. Hay un directorio que se llama CIPRES, pero tú puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa y abrir un fondo de deuda de corto plazo que invierte en CETES o que invierte en cosas por el estilo, y a partir de ahí ir aprendiendo e ir encontrando otras opciones de inversión. No me lo vas a creer, pero justamente tú puedes invertir desde 5 pesos en bienes raíces, porque existen títulos que se llaman fideicomisos de inversión de bienes raíces, que de esto hay un capítulo completo de bienes raíces en el nuevo libro de Finanzas para la Vida Adulta, Pequeño Cerdo Capitalista. Tenemos que leer. Pero eso te puede pagar rentas, Lili. O sea, si tú dijeras, oye, yo hoy no tengo dinero para comprar un inmueble, y además te pagan hasta más que los inmuebles porcentualmente, pero quiero ir haciendo esa renta o ese propósito, ese objetivo de que cuando vaya a mi retiro pueda vivir de mis rentas. Los fideicomisos de inversión de bienes raíces, las fibras, pueden ser un instrumento para lograr eso, y tú empiezas a recibir rentas o dividendos, como le llaman ellos, desde que empiezas a invertir, no 20 años después de que pagaste el crédito. Entonces, eso es muy interesante para... ¿Dónde aprendemos más de eso, Sofía? Si hay alguien que no tiene ni idea de cómo empezar, ¿dónde podemos entender? ¿Qué nos recomiendas? Aparte de tu libro, por supuesto. Claro, el dorado es el de inversiones, es el de Pequeño Cerdo Capitalista de Inversiones, es el dorado. El nuevo que habla de bienes raíces y que habla, por ejemplo, más de las fibras, es Finanzas para la Vida Adulta. En el canal de YouTube tenemos entrevistas y tenemos un montón de tutoriales sobre el tema de CETES, sobre el tema de fibra, sobre ETFs. Nosotros abrimos también 2 veces al año un taller que se llama de gastar e invertir, entonces ahí, y también, por ejemplo, la Conducef tiene diplomados de educación financiera. Muchas casas de bolsa de repente también dan webinars o algunas cosas. Es que sí, ya estamos viviendo en momentos en que ya tenemos la información a la mano. O sea, sí. Ya no hay pretexto, ya está a nuestra disposición. El tema es buscarlo y ni siquiera tenemos que buscar tanto. Aquí tenemos a grandes expertos que realmente nos están dando las herramientas así, en la mesa. El chiste es tomarlas, aplicarlas y empezar paso a pasito a educarnos en esta parte. Y justo eso que dijiste es muy importante, porque en las finanzas queremos ir de 0 a 100. Y con que tomes un primer paso, probablemente tu futuro financiero va a ser muy distinto. Así que hay que tomar esas decisiones. Hay una frase con la que me gustaría mucho cerrar, que todas las decisiones que tomamos con nuestro dinero y en general en la vida son una inversión o una deuda para nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Invertir la tuya del futuro
o pues ya estás viviendo ahora sí que con saldo negativo. Me encanta, totalmente me encanta. ¿Dónde encuentran más información de ti, Sofía? Pues estamos en Instagram como Pequeño Cerdo Capitalista y en YouTube también el canal de Pequeño Cerdo Capitalista, donde todos los martes tenemos un nuevo video, todos los jueves tenemos un nuevo video en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista. Y pues bueno, yo espero que muchas más veces en el Holistic Fest en Tijuana y por acá. Entonces muchas gracias de verdad, Lili, honrada de que me hayas invitado y me encantó volver a platicar contigo. Igualmente, me encanta también tenerte aquí y que tengamos toda esta información, estas herramientas de grandes expertos que de verdad muy agradecidos. Por favor, vean, busquen la información, ténganla ahí a la mano, pasen la voz, porque todos sufrimos de este tema, todos realmente necesitamos ponernos las pilas para poder tener una mayor calidad de vida y aquí tenemos las herramientas. Por favor, denle like, compartan. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sofía, muchas gracias por tenerte aquí y compartirnos todo esto y nos vemos al siguiente. Gracias. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.